El análisis político, la entrevista de la semana, la información contada de manera diferente en Hora de Cambio. Desde estos momentos nos conectamos con el Perú en Hora de Cambio. Si quieres estar bien informado, quédate en Hora de Cambio. Imparcialidad, objetividad al momento de darte las noticias con Hora de Cambio. Bienvenidos. Vamos a empezar el programa de entrevistas con la participación de Hammer Villena, el ex secretario de organización de la CGTP y a la vez ha sido dirigente nacional, secretario general del SUTE en algunos periodos, y con él estamos dialogando enseguida. Señor Hammer Villena, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Me escucha? Muy buenos días. Bien. Agradecer a este programa tan importante como es Hora de Cambio para permitirnos llegar a toda la opinión pública. Muchas gracias. Bueno, comentaba de que parecería que el primer punto en la agenda del señor Pedro Castillo y del sector del Movadep, que tiene presencia magisterial y sindical en el gobierno, parecería que uno de los principales, o el principal objetivo es la liquidación del SUTE. ¿Qué opina usted? Bueno, efectivamente es la liquidación del SUTE, pero no es tanto por la disputa que aparentemente se ve y que algunos sectores de la prensa equivocadamente lo indican, que es solamente por disputar el espacio gremial. Esto apunta más allá y esto se corrobora, o en todo caso cumple el dicho que dice: un pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. ¿Por qué? Porque si uno revisa el informe de la Comisión Nacional de la Verdad y revisa específicamente en el tema educativo cómo actuó Sendero Luminoso, vamos a encontrar la respuesta del por qué quiere desaparecer al SUTE. No quiere desaparecer al SUTE porque le haga competencia en el aspecto sindical, sino porque el SUTE lo ha combatido ideológicamente a Sendero desde su nacimiento, y por eso tenemos maestros asesinados producto de los ataques criminales de Sendero Luminoso. Entonces Sendero siempre ha buscado en el campo de la educación un caldo de cultivo para propagar su ideología. Entonces eso es lo que hay que ver, y por eso, encontrando en la educación un excelente campo, ha tenido maestros en su principal cúpula de dirección senderista, como Elena Iparraguirre, por ejemplo. Entonces, y así tiene hasta la actualidad maestros infiltrados ideológicamente, porque su objetivo siempre ha sido capturar la educación, que es un campo fértil para ellos, para ir diseminando esta ideología que es totalmente negativa. Ese es el objetivo de fondo que siempre ha tenido Sendero y que lo precisa el informe de la Comisión Nacional de la Verdad. Y en el caso del SUTE, reitero, ha sido porque el SUTE lo ha combatido siempre ideológicamente, que ningún gobierno lo ha realizado. Entonces, pretende desaparecer el SUTE para terminar de controlar el magisterio, para terminar de controlar en el campo educativo y seguir diseminando esta ideología terrible. Ese es el fondo del asunto. Ahora, ¿de qué manera puede influenciar? Ya hemos dado la noticia de que hace algunas horas ha fallecido Abimael Guzmán, a la edad de los 86 años. Prácticamente el líder cabecilla de Sendero Luminoso. ¿De qué manera puede influenciar esta situación, esta desaparición de un líder histórico del terrorismo y donde tiene lógicamente ascendencia dentro del Movadep y de lo que queda de Sendero, en el comportamiento que pueda tener el presidente Pedro Castillo? Bueno, prácticamente este suceso se da en un contexto en la que están en el poder, y en la que están en el poder según el Servicio de Inteligencia, que ha detectado los diferentes lazos que tiene en su ideología tanto el premier, los congresistas que están implicados en este tema y el propio ministro de Trabajo. Entonces, es peligroso. ¿Por qué? Porque indudablemente va a servir, entiendo, para ellos, de alguna forma, de victimizar primero a su líder y, por otra forma, tratar de potenciar la ideología que propaló este individuo, este criminal terrorista. Entonces, creo que
lo más prudente y pertinente de parte del gobierno, si es que realmente, y efectivamente como lo creen algunos, que el señor Pedro Castillo no tiene ninguna influencia, debería de permanecer en silencio porque este criminal no se merece ningún tipo de distinción. Entonces, pero es peligroso porque en los jóvenes que han sido capturados tempranamente y que se les denomina los pioneritos, va a ser una influencia indudablemente de parte de ellos para ensalzar, resaltar esta figura que ha sido negativa para todos. Ahora, el CONARE, Movadef, que aparecieron en la huelga del 2017, ha terminado constituyéndose prácticamente en lo que es esta Federación de Trabajadores de la Educación en el Perú. O sea, al final de cuentas concluyó en ello. Pero lo que no se está explicando es si esta FENATEP ha significado la organización, ha significado la creación de nuevas agrupaciones sindicales del magisterio, o es que se los han, como dice, capturado del SUTE. Bueno, la pregunta me permite ampliar un poco el tema para que cierto sector de la prensa se ubique y ciertos politólogos también se ubiquen. En sí, la FENATEP es el nacimiento de una unión producto, que lo apuntó muy bien Carlos Basombrío como ministro del Interior, de la Junta de la división que existió desde el año 93 de Proseguir y Movadef. El año 2017, como nunca en la historia desde ese año, se junta Proseguir y se junta Movadef. Para que la población entienda, Proseguir era el grupo de terroristas que quería seguir y continuar con la lucha terrorista, y Movadef hacía caso al llamado de amnistía de Abimael Guzmán. Entonces, esos dos brazos de Sendero se juntan en el 2017. Entonces, la FENATEP es producto de la unión de esas dos facciones de Sendero y que se traslada, ojo, al gobierno. La pugna que hay entre ellos es precisamente porque Proseguir quiere una presencia mucho más fuerte en el gobierno y Movadef no se está dejando. A eso obedece la visita de Tito Rojas, convicto y confeso según el servicio de inteligencia, perteneciente a Movadef. A eso obedece que el señor Pedro Castillo, presidente de la República, no haya destituido a Iber Maraví, identificado también el servicio de inteligencia como Movadef, y la otra ala que aparentemente pertenecería a Proseguir. Esa es la pugna interna. Ahora, lo que no se dan cuenta los politólogos y algunos periodistas es que realmente tampoco ellos mandan. Lo que manda, como en todo partido político, hay una cúpula, y esa es la cúpula senderista, la que está prácticamente tratando de dirigir a este gobierno y que no encuentra norte, no encuentra rumbo por las peleas internas y la pugna de poder que tienen entre ellos. Entonces, el sindicato es algo de ellos, es la junta de esas dos facciones y que ahora también indudablemente se ha generado para consolidar un partido político que no lo tiene Movadef y que lo tenía Proseguir. Entonces, ese es el asunto de fondo y que realmente está haciendo mucho daño a los convenios internacionales, a la constitución política, se está atentando contra la libertad sindical y la libre asociación y sindicalización, y que no debe haber injerencia de parte del gobierno en la creación de este tipo de sindicatos. Entonces, ese es un grave atentado contra el Estado de Derecho y la democracia, y que entiendo que el SUTEP tomará determinaciones legales pertinentes, y que entiendo que el magisterio se estará dando cuenta de las intenciones reales que ha tenido siempre este grupo sindical, formado por el señor Pedro Castillo, que no es la de defender al magisterio, sino es aprovecharse políticamente de la situación, y por ello han creado este sindicato con también fines políticos, indudablemente. Ahora, ¿cómo manejar esta situación? Porque a la vez que el magisterio tiene sus propias reivindicaciones en el país, lógicamente a través de la lucha y del sacrificio de miles de maestros en todo el territorio nacional, y cómo manejar esta situación cuando la patronal también prácticamente está identificada supuestamente con ellos, porque
va a tener que presentarse pliego de reclamos, va a tener que presentarse una serie de reivindicaciones que están en la plataforma de lucha, no solamente del SUTE, sino del magisterio en general, ¿cierto? O sea, ¿cómo la patronal, en este caso que es el gobierno, va a poder manejar este problema? Confiamos que el Poder Legislativo, manteniendo su independencia política, pueda acoger y darse cuenta de esta realidad y indudablemente mejorar las leyes por las cuales se permiten la inscripción de este tipo de sindicatos. Además, los convenios internacionales son claros en que no debe haber injerencia de parte del gobierno. Entonces, apelaremos en todo caso al Tribunal Constitucional y, de ser necesario, a las instancias internacionales. Y ahí esperemos que este tema se resuelva por dos razones. Primero, por la injerencia que está aprobada, porque hay videos en todo caso donde se demuestra que el propio presidente Castillo, antes de su proclamación, participa en la generación de estatutos de esta federación. Está aprobada la injerencia. Segundo, la segunda injerencia es la rapidez con la que el señor ministro de Trabajo aprobó esta federación. Entonces, por lo tanto, ante esas circunstancias demuestran totalmente la ilegalidad de este sindicato. No estamos en contra de que se generen o se formen sindicatos, sino la forma y el procedimiento con la que han actuado. Entonces, ante estas graves injerencias, se está atentando contra el Estado de Derecho, el Estado democrático, y entiendo que en su debido momento se debe de ventilar este tema, o bien en el Congreso, o bien en el Tribunal Constitucional. Pero no obstante, existen normas que indican que no solamente la generación del sindicato le da derecho a presentar un pliego de reclamos, le da derecho a sentarse con las autoridades. Para eso está la Ley 27556, Decreto Supremo 010 y 011, que establece que es el sindicato mayoritario el que se tiene que sentar a dialogar con el ministro, y el sindicato minoritario se tendrá que acoger a los acuerdos que realice el sindicato mayoritario. Cuestión que no respetó Marilu Martens en la huelga del 2017, en donde, sin ser sindicato constituido, los paseó a todos estos señores por el Ministerio de Educación, el Congreso de la República y hasta el propio Palacio de Gobierno. Entonces, si se cumple realmente el Estado de Derecho y el Estado democrático, nosotros, con la mayoría de afiliados que tenemos, no tendríamos que tener ningún inconveniente, pero como usted mismo lo precisa, ellos tienen el sartén por el mango, controlan el Ministerio de Trabajo, controlan todo. Esperemos que por lo menos respeten esas normas de parte del ministro de Educación, que al menos muestra por ahora una independencia política muy importante. Esperemos que siga actuando así y que simplemente se rija y se ciña en base a las normas. Si se ciñe y se rige en base a las normas, nosotros no tenemos la preocupación, porque indudablemente tenemos la mayoría de afiliados, ¿no? Hasta ahora se presenta ese panorama. Ahora, en todo caso, ¿usted cree que hubo la intencionalidad política en el 2017 de querer, digamos, aparecer en la huelga una división tan abierta como la que se manifestó? O sea, ¿alguien estuvo detrás de esa intencionalidad política? ¿Usted cree que eso pasó? Bueno, yo creo que el contexto hay que ubicarlo un poquito más allá para entenderlo. Y lamentablemente me voy a referir un poco a la historia para después contestarle la pregunta, en que todos los gobiernos de turno no han comprendido, ni los de derecha ni los de centro, que los sindicatos sirven para fortalecer una democracia, como se toma en países europeos como Alemania, en Israel, etcétera. Al margen de la ideología política que profesen, los sindicatos siempre son el soporte de la democracia. Y en el Perú no se ha comprendido esto, y por eso hemos tenido ataques de sucesivos gobiernos, del gobierno de Fujimori, del gobierno de Toledo, del gobierno de Lapa, que desde el gobierno intentaron paralizar al SUTE con el objetivo de desaparecerlo. Entonces, la misma figura se presentó con la ministra de Educación, Marilu Martens, que los apoyó desde el gobierno, porque ella era ministra de Educación, para frenar el avance del SUTEP, dividir al SUTEP, debilitarlo al SUTEP. Y las consecuencias las vemos ahora, porque el Congreso anterior, usted recordará, que apoyó a Pedro Castillo, que se formó una comisión de congresistas, y los congresistas nunca fueron capaces de decir: señores, no se les puede aumentar un sol, porque ya el aumento se lo dimos al SUTEP, y no se puede aumentar un sol más porque el presupuesto no lo permite. Y esa era la respuesta que se le tenía que dar, y además decirles: ustedes no son un sindicato legalmente formalizado, y por lo tanto no se les puede atender. Y además ser claros y precisos en la información de decir: el SUTE ha firmado un acta
y esa acta se va a cumplir, y es la misma acta que estamos firmando con ustedes. Y la respuesta es, ¿por qué no firmaron el acta? Ellos no firmaron el acta porque es su costumbre, su manera de victimizarse y de decir nosotros nunca traicionamos. Pero firmar un acta no es traición. Firmar un acta es el producto de una negociación de trato directo, es la negociación que se realiza en la discusión de un pliego de reclamos. Entonces quedó clara la intención, que a ellos nunca les interesó prácticamente las reivindicaciones de los maestros, sino les interesaba posesionar a una persona con carita de triste y con carita de pobrecito para después utilizarlo políticamente como lo están utilizando ahora. Él no representa prácticamente, o en todo caso no se quiere dar cuenta que es el presidente, ni lo va a hacer porque no lo dejan, porque hay una cúpula senderita detrás que le da las órdenes, y por eso al principio no gobernaba desde Palacio, porque este tipo de reuniones que se tienen y que se ven donde van infiltrados o pertenecientes al Movadej identificados por Servicio de Inteligencia, iban a ser detectados. Entonces, realmente la intención era esa, era política, porque ellos no lograron mover una sola coma del acta que firmó el SUTEP, y los intereses eran ideológico-políticos de capturar al sindicato para sus intereses de seguir posicionando su ideología en el sector educativo. Ahora, en todo caso, ¿usted cree que la estrategia de la derecha y de algunos medios de comunicación de arrinconar a Vladimiro Cerrón en este acercamiento, en esta dupla que lo relacionaba con Castillo, fue equivocada? Porque lo han arrinconado y ha entrado el Movadej, ¿no? O sea, en términos políticos, así se suman las cosas, ¿no? No es tanto que sea una estrategia equivocada, sino que lo que tienen que entender cierto sector de la prensa es que detrás de ellos hay una cúpula senderista que se está disputando el poder, que es la cúpula de Movadej y la cúpula de Proseguir, y que por lo tanto el hecho de que el ministro Iber Maraí, identificado según un servicio de inteligencia como Movadej, no salga del gobierno es porque representa a Movadej, y la otra parte aparentemente representaría al sector de Proseguir, y aún así parece que no se ponen de acuerdo, porque, reitero, la división de Sendero se dio desde el año 93 en estas dos facciones. Entonces, la estrategia ha sido aparentemente positiva, pero lo que hay que apuntar es que incluso ambos no toman la última determinación, sino que detrás de ellos, como en todo partido político y como el partido político que ellos formaron, y que lo precisa el informe de la Comisión Nacional de la Verdad, hay una cúpula que dirige el partido, y esa es la cúpula la que toma las decisiones, pero que en este momento, reitero, no se ponen de acuerdo por la disputa del poder que está entre Movadej y Proseguir. Ese es el meollo del asunto, y por eso ambos son títeres de la situación. Uno con más poder indudablemente, que es Vladimir Cerrón, y el otro que lamentablemente no toma determinaciones y le tienen que dar todo en papel para que pueda armar un discurso. Ese es lo lamentable. Nosotros quisiéramos que no sea así. Nosotros quisiéramos que el presidente, por la cual hemos votado la mayoría de la población, se dé cuenta de que todavía está a tiempo de inventar las cosas, y que se dé cuenta que es el presidente del Perú y el presidente de los que votaron y los que no votaron por él. Pero aparentemente son falsas ilusiones las que tenemos, porque, reitero, según la tesis de que es una cúpula la que dirige el partido, como en todo partido, y en este caso Sendero, es muy difícil que pueda tomar determinaciones. Finalmente, tengo entendido de que la CGTP ha convocado a Congreso Nacional. ¿Cómo ven en torno a la correlación de fuerzas que se va a dar en este Congreso Nacional, teniendo en consideración que, según fuentes sindicales, también ya habría presencia de sectores radicalizados del Movadej dentro de algunas bases de la CGTP? Bueno, felizmente todavía no hemos podido notar, hemos tenido varias reuniones preparatorias para este Congreso que se realiza en noviembre. No hemos podido todavía identificar plenamente si hay algunas de estas agrupaciones que tienen estos fuertes vínculos con estos brazos de Sendero Luminoso, tanto Movadej como Proseguir. Por lo tanto, ese tema, de ser detectado, lo abordaremos convenientemente en la comisión organizadora, y convenientemente se tomará una determinación, pero hasta este momento no ha habido una abierta manifestación favorable a esta tendencia. Entonces, lo abordaremos cuando se presente, y en su debido momento tomaremos la decisión. Muy bien, muchas gracias. Hemos presentado Hora de Cambio. Nos volveremos a encontrar el próximo sábado
a esta misma hora y por la misma frecuencia. Nuestro equipo de producción ya está trabajando recopilando información para un nuevo encuentro en Hora de Cambio.